1945, a pesar de los, digamos, de las conversaciones que durante muchos meses que realizó el partido con el gobierno de Medina Angarita, ¿sabes? Era, digamos, después de López Contreras, eran los dos gobiernos que sucedieron a Juan Vicente Gómez, que fue una dictadura de 35 años. Bueno, ellos trataron digamos, de hacer unos gobiernos, unas dictablandas, digámoslo así, porque trataron de ver si era posible encaminar el país hacia la democracia. Pero se cerraron obstinadamente a hacer elecciones universales, directas y secretas. Y como digamos, el plan original de Acción Democrática era impulsar precisamente las elecciones para que por primera vez en la historia de Venezuela el pueblo pudiera concurrir a las urnas y decidir su destino como nación, bueno, ellos se opusieron tercamente a eso y venían conspirando unos militares que ya tenían mucho tiempo en eso, en la conspiración, porque por otras razones, no porque querían mucha democracia, sino porque querían mejorar sus condiciones, las condiciones militares, del equipamiento, de la academia, sobre todo los jóvenes militares. Entonces ellos ya tenían montado un golpe de Estado y nosotros se lo advertimos al presidente Medina y ahí hubo una serie de conversaciones que llevaron incluso al lanzamiento por parte del partido de Medina de un candidato que era Diógenes Escalante, de común acuerdo con nosotros, porque él se comprometía a que una vez él iba a ser un presidente de transición para convocar a elecciones universales directas y secretas. Lo que pasa es que, bueno, lo que son las cosas de la historia, lamentablemente Diógenes Escalante en plena campaña se volvió loco, se tuvo un problema muy serio de insania mental, y bueno, había que sustituirlo, y la idea era que se volviera a abrir un debate de discusión entre las fuerzas políticas, y Medina optó por la candidatura, inopinadamente, sin discutirla, de su ministro de Agricultura, que era Biagini, y entonces por eso no se hubo el acuerdo, y entonces no hubo otra salida bueno, porque ese candidato de él no garantizaba ser un gobierno de transición para las elecciones. Bueno, lo cierto es que, bueno, se produce el golpe el 18 de octubre del 45, Acción Democrática insurge como el único partido en el poder, un partido único. Sin embargo, no nos quedamos en el poder para disfrutar del poder, sino por el contrario, por primera vez en la historia de Venezuela, se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, se convocan elecciones y es cuando Acción Democrática presenta el nombre de Rómulo Gallegos. Incluso el presidente de la Junta de Gobierno de Rómulo Betancourt, y el primer decreto de Rómulo Betancourt fue que ningún miembro de la Junta podía ser candidato, lo que era, por supuesto, un harakiri para él mismo, era el único que podía ser candidato. Entonces, bueno, se produjo la candidatura de Gallegos, Gallegos ganó por casi el 80% de los votos, más del 70% de los votos de la gente votó por Gallegos. Y lamentablemente, como ese gobierno comenzó a hacer reformas importantes a todos los niveles de la administración pública, entre otras cosas, comenzó los programas de saneamiento ambiental, de cambiar los ranchos por viviendas dignas, una audaz política educativa que después argumentaban que por esa política educativa era que habían tumbado Gallegos, porque le daba preeminencia a la educación pública como tenía que ser, un país como ese. Bueno, en definitiva lo tumbaron en el 48 y Acción Democrática pasa a la oposición, a la clandestinidad, porque enseguida un decreto del gobierno elimina Acción Democrática, una cosa así como la que está pasando ahora. O sea, que fue la persecución de Pérez Jiménez en este caso. La persecución de Pérez Jiménez, bueno, y ahí pasamos 10 años entre la clandestinidad, el destierro, nos asesinaron al secretario general nacional de Acción Democrática, Leonardo Ruiz Pineda, en una calle de Caracas, de San Agustín del Sur. Alberto Carnevali, que también fue secretario general del partido, lo dejaron morir a mengua de una cárcel de San Juan de los Morros con una enfermedad terminal. Y bueno, empezaron a perseguirnos a todos nuestros dirigentes. Antonio Pinto Salinas, que era nuestro secretario de Organización Nacional, lo asesinaron en una carretera de San Juan de los Morros. Bueno, y la mayoría de nuestros dirigentes se fueron al exilio y otros quedaron en la clandestinidad. Al fin logramos, a través de una unidad cívico-militar, a través de la Junta Patriótica, el derrocamiento de la dictadura el 23 de enero del 58, y bueno, regresaron nuestros dirigentes. Rómulo Betancourt logró ser candidato presidencial, y una cosa muy importante, ¿no?, que hay que decirla, que es que Acción Democrática siempre buscó la unidad del pueblo venezolano, no solo la unidad de los partidos, sino la unidad nacional,
porque Betancourt, fíjate tú, que gana las elecciones, y es una cosa sin precedentes en América Latina, el presidente que gana las elecciones convoca a formar gobierno a los derrotados. Convoca a Unión Republicana Democrática y al Partido Popular a formar gobierno. Y ahí nace el pacto de punto fijo entonces, don Antonio. Ahí, bueno, el pacto de punto fijo fue primero unas conversaciones que hubo en Nueva York, cuando estaban todavía en el año 57, que se reunieron Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera, y acordaron que al llegar a Venezuela había que inclinarse por encima de las viejas diferencias sectarias, había que acabar con las luchas cainitas entre los venezolanos y que había que hacer un acuerdo de unidad nacional. Entonces, cuando regresaron después del derrocamiento de la dictadura, en la casa de Rafael Caldera en Caracas, por eso se llama de punto fijo, porque la casa se llama punto fijo, se llamaba punto fijo, la casa donde vivía Caldera, allí celebraron el acuerdo y firmaron los integrantes de los tres partidos políticos ese acuerdo, que fue, por cierto, han dicho muchos dirigentes españoles, que les sirvió de base a ellos luego para los pactos de la Moncloa, cuando murió Franco, para el proceso de transición español. Obviamente eso marcó la historia, pero fíjense lo que es la paradoja de la vida, ¿no? 79 años después, Acción Democrática está cumpliendo este aniversario y pareciera que lo que más necesita Venezuela en este momento es otro pacto de punto fijo o algo similar donde la oposición se nuclee y pelee como un solo hombre frente a la dictadura. Bueno, precisamente eso fue lo que acaba de presentar el presidente Guaidó a proposición nuestra. Es decir, un pacto de unidad nacional, un pacto para que todos nos dediquemos primero a denunciar ese fraude electoral que tienen fraguado para las elecciones parlamentarias. Pero hay que decir una cosa para que lo oigan nuestros oyentes, sobre todo los venezolanos, para que se levante el optimismo. Cuando las dictaduras hacen este tipo de cosas, este tipo de fraude, lo que están haciendo es una cosa, bueno, yo creo que peor que lo que hizo Pérez Jiménez en el año 57, que fue aquel famoso plebiscito, que se robó el plebiscito. El 21 de diciembre del año 57, Eduardo, estaban celebrando con champán el que iban a quedarse en el poder durante mucho tiempo, y 23 días después los tumbaron. Así que esta gente lo que tiene que pensar es que esas elecciones parlamentarias fraudulentas, si las llegan a realizar, tengan mucho cuidado, porque es muy probable que sea el último acto público, político, que puedan hacer el PSUV y sus dirigentes, porque muy probablemente vayan a quedar derrotados en muy poco tiempo, o sean derrocados o se produzca una insurrección popular. Por eso es que nosotros siempre decimos que no se deben cerrar los caminos democráticos, porque cuando se cierran los caminos democráticos, Eduardo, no hay otra alternativa que las salidas de fuerza. Y eso es lo que menos le conviene a quienes han ostentado el poder. Ellos deberían pedirle a Dios salir por la buena, salir pacíficamente, democráticamente, pero están cerrando todos los caminos y bueno, ya veremos entonces cómo van a salir. Porque tienen que salir o van a salir. Esa es como la historia del alacrán, su naturaleza no les permite razonar en este caso. Bueno, así es, lamentablemente así mire, es. pero hay una cosa que usted que es historiador también, cuando se sucede el pacto de punto fijo y Rómulo Betancourt, mostrando grandeza de estadista, convoca a los otros partidos de oposición, ahí estaban nucleados, pero en este momento la situación en Venezuela, y yo estoy seguro que tiene la mano metida la dictadura, ha logrado que la oposición no esté amalgada en una sola posición. Digamos que la gran mayoría de la oposición que quiere hacerle resistencia a la dictadura, sí, pero se desmembran, se salen de cuando en cuando algunos y entonces comienzan a jugar el juego de la dictadura dañando a la Unión. Eso pasa en el pacto de punto fijo, ¿no? Sí, siempre pasa, mira, siempre pasa, porque siempre, digamos, estos regímenes dictatoriales, y solamente, no solo dictatoriales, porque hay que tener claro que el régimen de Venezuela es un régimen criminal, no es un régimen dictatorial cualquiera, es una mafia prácticamente que está sostenida por las bayonetas y a través de la corrupción. Entonces, lo que les queda es corromper a algunos dirigentes puntualmente y lo sacan del juego de la unidad. Pero eso ya nos pasó. Nos pasó en la elección, esa que no reconocieron 60 países del mundo, la elección de Maduro. La del 2015. La del 2015, exactamente la misma gente. La misma gente, más Capriles, si Capriles se empeña en ir a esas elecciones. Aunque yo creo que tal ha sido el rechazo de su posición,
está reconsiderándolo, porque ya dijo que él no estaba seguro de participar en esas elecciones, que tenía que haber cambios, que tenía que haber reformas. Bueno, una cosa que no tiene mucho sentido. Ahora, lo que te quiero decir es lo siguiente: la unidad no se ha resquebrajado. Somos 37 organizaciones políticas, que son todas las organizaciones que tienen alguna fuerza política en Venezuela, y toda la sociedad civil venezolana que está al lado de Juan Guaidó, como están los otros 60 países del mundo, que por cierto, no sean 60 países, son 60 países que representan el 80% de la producción mundial. Eso hay que decirlo, ¿no? Ya. Es decir, ahí están los Estados Unidos, está Canadá, están casi todos los países europeos, están todos los países de América Latina más importantes. Bueno, ¿quién pudiera, si imaginémonos simplemente que decidimos defenestrar a Juan Guaidó? ¿A quién puede asumir en este momento la representatividad de toda la alternativa democrática? Y fíjate tú, aquí viene Acción Democrática otra vez a jugar un papel de primera línea en el sostén de la unidad en Venezuela, porque Acción Democrática, Juan Guaidó no es militante de Acción Democrática, Juan Guaidó es militante de Voluntad Popular. Y bueno, pero sin embargo nosotros estamos apoyándolo, porque no se trata de Juan Guaidó, no se trata de Voluntad Popular, no se trata de Acción Democrática, se trata de Venezuela, se trata de salir de una dictadura oprobiosa, y hemos logrado hasta ahora no solamente una unidad sólida en Venezuela, sino que tenemos un apoyo internacional importantísimo. Fíjate tú que la Unión Europea acaba de decir hace 2 días que no va le pidió al gobierno, el régimen usurpador de Maduro le pidió que se trasladaran a Venezuela para hacer observación internacional. Dijeron que no iban a hacer observación internacional porque eso es un proceso fraudulento. Se lo está diciendo la Unión Europea, imagínate tú, y ya todos sabemos cuál es la posición de Estados Unidos, del Canadá, del Grupo de Lima, que representa a todos los países de América Latina. Ahora, mire, con la sapiencia política que tiene, yo sé que no tiene una bola de cristal y es muy difícil decir qué es lo que va a pasar en los próximos meses, pero supongamos que hay esas elecciones fraudulentas, que no son elecciones, esa cosa que inventó Maduro, y viene el desconocimiento por parte de ellos, una vez más, de la Asamblea Nacional legítima. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar después del 6 de diciembre? ¿Y qué va a pasar después del 6 de enero, donde para algunos analistas queda como en entredicho la legitimidad de la actual Asamblea Nacional? No, la que queda en entredicho es la legitimidad. ¿Cuáles son los escenarios que podemos conseguir? No, lo que queda en entredicho es la legitimidad del régimen. Porque fíjate tú lo que pasa. El tema es que las elecciones parlamentarias no resuelven nada. Tienen que haber elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque ese señor, Nicolás Maduro, fue desconocida su elección por más de 60 países del mundo, que representan, como te decía antes, más del 80% de la producción mundial, y va a seguir. Lo único terrible de la demora en entregar el poder es que cada vez se deteriora más la situación de Venezuela y de los venezolanos, pero no hay duda que tienen que salir, porque fíjate lo que ocurre, y por eso es que esas elecciones, si las llegan a realizar, que yo todavía tengo muchas dudas, porque incluso la Unión Europea le está pidiendo que difieran las elecciones, pero que la difieran con reseteo, ¿no? Es decir, la difieran. Una elección, ¿verdad? Y no esa cosa que inventaron. No, que la difiere, claro, y tiene que volver digamos, a donde habíamos quedado, donde habíamos acordado que íbamos a hacer las cosas. Era en la Asamblea Nacional la que tenía que decidir cuál era el nuevo Consejo Nacional Electoral, de precisamente convocar elecciones parlamentarias que se vencen sin duda, y es que es necesario hacerlas, pero también las presidenciales, porque si hemos desconocido, Juan Guaidó es presidente interino precisamente porque fue desconocido la elección donde Maduro resulta electo presidente. Entonces no tiene ningún sentido ya parlamentarias si no hay ya presidenciales. Nosotros hemos propuesto que vamos a todos de una vez, a las presidenciales y a las parlamentarias. A las parlamentarias. Claro, pero claro, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, que no, porque es que si nosotros tomamos la decisión, Eduardo, de participar en las elecciones, y la gente, el venezolano, que no es tonto, pues como decía Joaquín, en Venezuela hay 2 tipos de venezolanos, uno que son avispados y uno más avispado que otro, pero bobos se mueren chiquitos, ¿no? El venezolano es avispadísimo. Los venezolanos, mira, nosotros decidimos, Juan Guaidó decide mañana participar en ese bodrio electoral, y la gente no va a participar. La gente no va a participar porque la gente sabe que no va a ir como oveja para el matadero cuando le tienen
montado pues todo un aparataje que impide que pierdan las elecciones ellos. Entonces, eso es lo mismo que pasó en el 57, mano, pero eso ellos deberían estar pensando seriamente en buscarle alternativa, en buscarse ellos a sí mismos una salida democrática, pacífica, que es lo que más le conviene en lo personal. Porque te quiero decir una cosa, si aquí hay un proceso de transición y ellos conceden ese proceso de transición, vamos a llegar como ellos tratando de arrasado, como decía Chávez, que iba a quemar la cabeza de los adeptos, iba a freír la cabeza de los adeptos con aceite. Iba a freír la cabeza a los adeptos. Como nosotros decimos, ¿no? O le faltó aceite o le sobró cabeza, pues nosotros estamos aquí todavía luchando y ella no está. Así que eso de augurar cosas, nosotros no vamos a llegar a eso. Nosotros por eso, pero claro, los que han cometido delitos de lesa humanidad y el latrocinio de robarse los dineros del pueblo para tenerlos pasando hambre, esa gente tiene que ser procesada, tiene que ser enjuiciada. Claro, es que no lo han hecho, tienen el derecho también ellos, también tienen el derecho, Eduardo, de hacer política y tendrían posibilidades de seguir haciendo política, bueno, y después así se abre un proceso electoral y ellos recuperan la confianza de los venezolanos, que no creo que lo recuperemos nunca, pueden volver al poder. Pero si entran en el juego democrático, pero si no entran en el juego democrático, van a caer de todas maneras y van a caer de manera violenta. Y ahí sí es verdad que no van a poder separar. Mire, de todas formas, dentro de los posibles escenarios de lo que pueda pasar, hay un rumor por ahí de que una de las salidas sería un alzamiento militar, donde de nuevo los militares volverían a ser protagonistas, estos mismos militares que están mandando con Maduro, y que a partir de ahí se negociaría con esa nueva junta de gobierno de un golpe de Estado, se buscaría la salida. ¿Usted ve factible eso, estando las Fuerzas Armadas como la tiene dominada los cubanos y como lo tiene dominado el chavismo, al menos al alto mando militar? Mira, la primera cosa es que nadie, ¿cómo digo? El golpe de Estado no se anuncia, hermano. El golpe de Estado no se anuncia ni la gente asume actitudes en la víspera, ¿no? Fíjate tú que cuando en el año 2002, ¿quién se imaginaba que aquel general Rosendo, que le juraba lealtad a Hugo Chávez, fue el que lo llevó preso y lo sacó a Miraflores? El mismo general Rosendo, que era su mano derecha. Sí. Bueno, así puede pasar en cualquier momento. Así puede pasar en cualquier momento. Ahora, de que nosotros auspiciamos eso, no lo auspiciamos por una razón. Porque es que nosotros siempre hemos sido creyentes de que las Fuerzas Armadas están para garantizar la seguridad de la nación, pero no están para tomar decisiones políticas. Las decisiones políticas están en manos de los civiles, porque esa es su labor. Los militares no pueden incursionar en política, porque nadie puede incursionar en política con una pistola en la mano. Y ellos tienen las armas de la República no porque son para ellos, ni para que asuman el poder, ni para que tomen decisiones sobre la conducta de los pueblos. Ellos lo que tienen que garantizar la soberanía popular, y esa soberanía popular se expresa a través del voto. Por eso es que nosotros, estoy convencido que una vez que lleguemos al gobierno, vamos a tener que someter a esas Fuerzas Armadas a lo que siempre fueron, a subordinadas del poder civil, subordinadas del ordenamiento jurídico que tiene que ponerlos en su sitio. Ellos no pueden ser deliberantes. Y eso es uno de los graves daños que le hizo a la legislación venezolana Hugo Chávez, que puso a los militares a deliberar en política. Sí. Porque entonces, por supuesto, deliberan para un lado, pero también pueden deliberar para el otro, ¿no? Y entonces ahí es donde tienen las armas. ¿Cómo haces tú para enfrentarse un civil con la Constitución en la mano y otro señor allá con un FAL montado? Por supuesto que por eso es que los militares no pueden tomar decisiones. Y nosotros tenemos una vieja tradición militarista que tiene que la creímos superada después de 40 años de democracia, pero fíjate tú que ahí estaba todavía el germen del militarismo. Y hoy en Venezuela lo que hay es un régimen militarista, porque Maduro lo que es un pelele de los militares, que son los que tienen todos los negocios del país, los negocios legales y los ilegales. Tienen los negocios legales del petróleo, pero también tienen los ilegales de la extracción ilegal de oro, la sustracción de coltán. Incluso, incluso hay serias acusaciones de tráfico de drogas. Bueno, todo eso lo está manejando son los militares, ¿no? Más nadie tiene capacidad para
para manejar esos negocios. Bueno, don Antonio, yo sé que usted tiene un compromiso ahora justo Sí. dentro de unos minutos, por eso no le voy a quitar más tiempo, pero nada, agradecerle mucho este contacto y desearnos, porque yo me incluyo, el que los 80 años los celebremos en plena democracia y con un gobierno elegido legítimamente por el voto de todos los venezolanos. Así esperamos, si Dios quiere, así será. Dios Bueno, mediante. Muchas gracias, Eduardo, muy agradezco mucho, agradecido. don Antonio. Un Éxito. placer. Muchos saludos a los compatriotas que oyen siempre esta emisora. Fuerte Gracias, abrazo. muy amable. Adiós.